Bueno, buenas tardes. Estamos acá junto a Miguel Bonazo. No sé si requiere de mucha presentación, pero de todos modos me parece pertinente recordar que Miguel es uno de los periodistas más interesantes de su generación, más potente, y además con una participación en la vida pública desde muy chico, ¿no? Así es, desde los 18 años. Bueno, pero después de eso fuiste secretario de prensa del gobierno. Antes del gobierno, fui de la campaña del Frente Justicialista de Liberación con Héctor Cámpora. Efectivamente, Bueno. fue una campaña muy interesante porque teníamos como rival al gobierno militar. Digo, o sea, Claro. que había que militar en serio, no era la Cámpora. No era la Es decir, Cámpora. no estábamos subsidiados para militar. Era otra- Teníamos era- que enfrentarnos con señores malos de bigotes y gorra, que por supuesto no querían que el peronismo ganara. Sobre Exactamente. todo aquel peronismo. Después seguiste tu labor periodística, escribiendo Sí, muchos libros. Fui uno de los fundadores de Página 12, el diario en el cual estoy censurado ahora. Sí. Pero fui uno de los fundadores, uno de los padrecitos fundadores de Página 12. Sí. Y además recordado por libros como Recuerdos de la Muerte o el libro sobre Cámpora, Exactamente, el o presidente incluso de la también República. los más recientes sobre el 2001, ¿no? El Palacio y la Calle, que Sí, fue un y relato muy interesante. Y una novela histórica que salió Eso, el año pasado, sí, que es era La cierto. venganza de los patriotas, sobre la Es independencia cierto que americana. también hay literatura, además de periodismo literario en Miguel Bonazo, que acaba de de publicar un libro que se llama El Mal, que es un libro que profundiza acerca de la cuestión de la minería en el país, ¿no? Especialmente sobre la Barrick Gold, que es una empresa que hoy parece tener un poder importante en este país, ¿no es cierto? ¿Cómo vos dirías que tiene un poder como pocas empresas? ¿Cómo se caracteriza ese poder? Tiene 260.000 hectáreas, cosa que la gente ignora, en la cordillera de los Andes. Ujú. Muy interesante, la presidenta mandó al Congreso la ley de tierras y a ninguno se le ocurrió preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y las 260.000 hectáreas de la Barrick Gold en los Andes? ¿Cómo es esto? Además de que hay otras compañías, quiero decir, la Barrick Gold yo la tomo un poco, te diría, como nave insignia, como símbolo de todo un tipo de empresas extranjeras dedicadas al saqueo de los recursos naturales de la Argentina, con grave perjuicio para el medio ambiente. O sea, es la famosa megaminería a cielo abierto, de rajo abierto, que utiliza cianuro, ¿no es cierto?, para separar el oro de otros minerales, con un proceso que insume millones de litros de agua. O sea, es una minería devastadora porque contamina millones de litros de agua diariamente, y trabaja todos los días, y lo hace justamente en zonas áridas, montañosas, donde, por supuesto, digamos, el agua es un bien escasísimo, es un bien preciado. Uh-huh. Y no renovable. No, claro, y no renovable, efectivamente, y sobre todo cuando le metes cianuro, ya hay la seguridad de que el agua no es renovable, aunque había habido algún pariente del gobernador Gioja que sí dijera en el Congreso, en un debate que tuvimos, no, Bonazo dice disparates, porque el agua entra a la mina y sale más pura. Y yo gritaba desde mi banca, denle un vasito al diputado, para que nos hubiéramos evitado algún discurso así, ¿no?, de esas características. Claro, porque además yo me olvidé de decir lo siguiente, que Bonazo también ha sido diputado durante este último También, periodo. que ha sido tantas cosas. Claro, que mejor ni recordar. por eso mismo, una presentación, digamos, podría ocupar el tiempo de la entrevista, así que mejor vayamos sobre la marcha. Ya voy a escribir mi autobiografía, Claro. que va a ser mi libro más novelesco, sin duda. Puede ser, probablemente. Vos, como vos decías, hay muchas argumentaciones por parte de políticos, muchos de San Juan, muchas de las provincias cordilleranas, bueno, y muchos del gobierno nacional, que defienden una industria de esta naturaleza que vos caracterizás como muy nociva, peligrosa, contaminante. Suena extraño que se defienda la desaparición de un bien como el agua, que muchos caracterizan como el próximo petróleo, ¿no es cierto?, para las próximas décadas y el próximo siglo, en cuanto a la lucha internacional por ese material. Es que yo creo que hay un tipo de político, como Aznar, el expresidente español, que es ahora director de Relaciones Internacionales de la Barrick, que cuando habla del activismo, ¿no es cierto?, ambiental, dice, son los comunistas de esta época, ¿no es cierto?, son nihilistas, son terroristas, pero dice una frase que lo desnuda. Dice, no sabemos si el cambio climático realmente va a reducir los glaciares, las áreas periglaciares, etcétera. Digamos, pero en todo caso ese será un problema de nuestros tataranietos. Ajá.
Si esto muestra la mentalidad que tiene. Esa es la mentalidad que tiene Gioja, el gobernador de San Juan, Beder Herrera, que está reprimiendo en La Rioja a los manifestantes, y que es un traidor, porque llegó a la gobernación planteándose como rival de Ángel Massa, que es uno de los teóricos de la megaminería a cielo abierto, uno de los principales propulsores en el país, y él llegó como ambientalista, defendiendo a los agricultores, a los que no tienen agua, y luego pegó una voltereta espectacular. Fue uno de los hombres que llevó Cristina Fernández de Kirchner a Toronto, a su célebre encuentro en un hotel de lujo de Toronto, donde comieron con el presidente de la Barrick Gold, el fundador Peter Munk, y estuvieron como 3 horas juntos. Gioja, Beder Herrera, este chico Juan Manuel Ortubey de Salta, en fin, todos estos muchachos que se llaman genéricamente gobernadores de las provincias cordilleranas y que van a protagonizar algo nuevo e insólito en la Argentina, que este libro denuncia, pero que todavía no se ha cobrado conciencia. Viene una explosión megaminera en la Argentina. Toda la cordillera de los Andes, toda, va a constituir un país virtual en poder de las mineras gracias a un tratado entre Argentina y Chile firmado en 1997 entre Menem y Frei, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que permite que indistintamente se utilicen los recursos de los dos lados. Es decir, por ejemplo, el mineral de Chile, agua de la Argentina, en general es así. La proporción, sobre todo en Pascualama, es así. Los chilenos ponen el 75% del mineral y nosotros el 90% del agua. Y como consecuencia nos queda el dique de cola, que es el basurero de la mina. Bueno, esto no sería nada si no hubiera ya 44 proyectos muy avanzados, más de 184 posibles planteados en San Juan solo, y más las otras provincias que te citaba recién. Es decir, ¿y quién impulsa todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, detrás de la Barrick Gold está George Herbert Walker Bush, el jefe de la dinastía Bush, ex director general de la CIA, expresidente de los Estados Unidos, el hombre que mandó bombardear Irak, ¿no es cierto?, en la operación de la tormenta del desierto, que bombardeó Panamá, ¿no es cierto?, cuando lo detuvieron a Noriega, que ahora se lo está juzgando, ¿no es cierto?, una operación colonial, una de las intervenciones más brutales de Estados Unidos en América Latina en 1989. Ese es el dueño de la Barrick Gold, el verdadero dueño de la Barrick Gold. Y detrás está el Banco Mundial. Claro. Y perdón, y esto nos trae a la actualidad más actual de la República Argentina, el GAFI. Ajá, ¿por qué? El famoso GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, con el cual, si no aprobás una ley antiterrorista, te sacan del grupo de los 20. No podés pertenecer al selecto club de los 20 si no firmás la ley antiterrorista. El GAFI es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Los viejos amigos, entre comillas, de siempre, de los cuales Néstor Kirchner y Cristina Kirchner nos habían jurado que se habían apartado para siempre. ¿Cómo? Mediante un procedimiento más que curioso, pagándoles al contado todo. Me eché cuenta, le debo, ahora lo voy a embromar. Ahora yo lo perjudico a usted. No. Nada de que se lo voy a pagar en años, no. Yo le garpo toda la mosca, hasta el último mango. Le pongo todos los millones que le debo de deber, ¿cuánto? 8.000, 9.000 millones, yo se los meto ya. Y ahora usted no se mete más conmigo, no me va a dar más consejos. No se mete, no. Simplemente determina qué modelo de país tenemos. Monsanto en el campo, Barrick Gold en la montaña, las petroleras en el sur, incluso empresas del enemigo histórico de la Argentina, que es Gran Bretaña, en relación con las Islas Malvinas. Hay 2 empresas que están explotando petróleo en Malvinas y que van a explotarlo también en el sur patagónico de la Argentina. Eso es el mal. Esto es el mal. Y todo esto no se va a poder hacer sin represión. Por eso la ley antiterrorista. Porque ahora viene la apretada de cinturón, la otra cara del esquema populista. ¿Cuál es la cara del esquema populista tradicional? Bueno, la fiestita, bueno, damos esto y la asignación y no sé qué, bla, y van los millones por delante. Pero la caja se agota. Y cuando la caja se agota, el Banco Mundial y nosotros comienzan a poner condiciones y a decir, muchachos, aprieten, porque... Y cuando se aprieta, se reprime. Rodolfo Walsh lo decía de una manera magistral. La corrupción y la represión pueden andar un tiempo separadas, pero a la larga acaban siempre por juntarse. Bueno, estamos asistiendo a una tenaz resistencia ahora mismo en Famatina, en La Rioja, la Osisco Mining, que además
justo en Plaza de Mayo publicamos los informes de inteligencia que estaba haciendo la misma empresa sobre los activistas, que solamente uno puede pensar en función de qué se hace esta inteligencia, en función de una represión selectiva o tratar de comprar voluntades, si no, no hay explicación, ¿no? Mirá, hay un caso parecido al que denunció respecto de Cosia, de este individuo secretario de Cultura, Jorge Cosia, que contratan, ¿no es cierto?, una agencia privada que han denunciado ustedes, muy importante, conducida por un represor connotado. No me sorprendió, porque en el MAL yo cuento la historia de Rubén Osvaldo Bufano. ¿Quién es Rubén Osvaldo Bufano? Es un señor condenado por el Tribunal Superior de Zúrich, Suiza, a 4 años y medio de prisión. Tal vez recuerdes, aunque sos mucho más joven que yo, cuando lo secuestraron al empresario Carlos Koldovsky y una banda que integraba entre otros Guglielminetti, nada menos, Raúl Guglielminetti, el famoso mayor Guastavino, ¿no? El hombre de guerra de este agente represor que está preso con cadena perpetua, si no me equivoco. Bueno, uno de los que integraba esa banda era Bufano. Claro. Y son condenados en Suiza. Después viene a la Argentina, está un tiempo preso, pero sale siempre sale. Alguna mano lo libera y se va a San Juan. Y se va a San Juan en tiempos del gobernador Escobar, que era un empresario justicialista, una especie que está en crecimiento, en desarrollo, el empresario justicialista o el justicialista empresario, da igual. O son justicialistas que se hacen empresarios o empresarios que se hacen justicialistas. Bueno, Escobar lo protege y luego lo protege Gioja. Y cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral le dicta la captura, se esconde en San Juan, Bufano, bajo el manto protector de Gioja, y ahí sigue. Y a mí me da mucha pena que Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando viajó ahora a San Juan, y cuando le dijo a los muchachos, hay que cuidar a este gobernador, no sé por qué, cuidarlo de qué, no sé quién le querrá daño o mal al pobre Gioja, va a presentar una película en la cual justamente el gobierno de San Juan, la minería en concreto, la Barrick en concreto, ponen 100.000 pesos, y no le dice Estela Carlotto, y se lo estoy reprochando a Estela Carlotto, con este medio por primera vez. No lo he dicho, lo voy a decir ahora. Estela, tiene la obligación de decirle, tiene la obligación. Y Bufano, que es responsable nada más y nada menos que del secuestro, tortura y desaparición de Haroldo Conti. Ustedes no están en la Escuela de Mecánica de la Armada, antigua Escuela de Mecánica de la Armada, en un centro de la memoria que se llama Haroldo Conti, justamente en homenaje a este gran escritor argentino desaparecido por la dictadura. Y el represor que lo capturó del batallón 601 de inteligencia del ejército está en San Juan, manejando una empresa de seguridad privada que le ha prestado servicios al Estado de San Juan, que está conectada con la Dirección 2, la D2, Inteligencia de la Policía de San Juan. Bueno, por favor, es un escándalo frente al cual se hace el pelotudo el propio secretario de Derechos Humanos, y perdón que por utilizar este lenguaje, porque lo he dicho, sí lo he dicho varias veces, el señor Eduardo Luis Duhalde. Duhalde se le escapó un represor, viejo. Y yo se lo estoy marcando. Y que está en funciones actualmente. Exactamente. Miguel, sobre esta cuestión, hay una sensación extraña al leer el libro, cuando uno dice, ¿cuál es el beneficio que queda para la Argentina de la presencia de la Barrick o de las mineras, que tienen una cantidad de beneficios que ahora nos contarás impresionantes? Sí. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué se acepta esta presencia? ¿Por qué se promociona la minería a cielo abierto en el país desde el gobierno nacional, desde la presidencia, desde los gobiernos provinciales? No, porque son chorros directamente. Pues son chorros, pues están en la guita, pues están en la coima, como han estado, están en la fama. El señor Gioja es un coimero, agarró las coimas del Senado, ¿no es cierto? O sea, es un bandido, acá, digamos, a sueldo de la Barrick. No. En el caso de él, no me cabe la menor duda. Y Cristina Fernández de Kirchner aceptó plata para su campaña, ¿no es cierto?, en la presentación en el Cauce de los de América, de la Barrick Gold también, y que la Barrick la promoviera. O sea, ahí tiene que ver con la corrupción estructural que tiene este gobierno, de la cual parece haberse dado cuenta recién José Pablo Feynman cuando dice, ¿no es cierto?, ahí se cayó Feynman, ¿no? José Pablo Feynman, cuando dice, no puedo apoyar un gobierno de 2 megamillonarios. José Pablo, un poquito tarde, digamos, o sea, se van a ir dando cuenta de muchas cosas, porque efectivamente nadie puede aumentar su patrimonio en 8 años 900%. Entonces, hay una razón estructural que tiene que ver con la corrupción estructural. Y hay otra de gobernabilidad, entre comillas, que es
justamente para el voto inmediato, decir, muchachos, no, ojo que la minería le va a dar guita a un montón de gente y trabajo a un montón de gente. Es decir, de entrada en un proyecto como el de Pascua Lama puede haber 5.000 puestos directos de trabajo y puede haber, ¿no es cierto?, como 8 o 9.000 puestos indirectos de trabajo. ¿Por qué? Por las camionetas que se le vendan, el catering, la obra civil, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso se reduce drásticamente cuando la mina entra en operaciones. Ajá. Es decir, no es una inversión de largo plazo con recursos, ¿no es cierto?, renovables en los que permanente. No, cuando se agotó el oro, la plata, el cobre y los otros múltiples minerales que se llevan sin declarar, robándonos, ahí lo que queda es un agujero inmenso. En el caso argentino, solo en el proyecto de Pascua Lama estamos hablando de un pozo en la montaña de 400 metros de profundidad por 340 hectáreas de superficie, es decir, una superficie parecida a la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires. El Gran Cañón del Colorado, una cosa así. Donde queda exactamente, donde queda el lodo cianurado, ¿no es cierto?, lo que se ha utilizado diariamente. Ustedes, imagínate que se utilizan diariamente 4 toneladas de cianuro. Cuando, a ver, en explotación, estoy tomando siempre Pascua Lama como referencia, ¿no? Sí. Ahí va a haber, se van a volar, dinamitar 300.000 toneladas de roca diarias. 300.000 toneladas. De esas, 250.000 son estériles, no sirven para nada. O sea que van a un pozo y luego van conformando un nuevo cerro, no inventado por la naturaleza, claro, sino por el hombre. 50.000 sí se utilizan, porque hay mineral, entonces son chancadas, o sea, molidas en varias chancadoras gigantescas, y son rociadas con 27 millones de litros de agua diarios, y que están mezcladas con 4 toneladas de cianuro por día. Estamos hablando, y esto todos los días, y de todo el año, todos los años. Es decir, estamos hablando de 4 toneladas, estamos hablando de 120 toneladas de cianuro por mes. Son megacifras. ¿Por qué se llama megaminería? Porque una minería gigantesca, no es la minería tradicional de socavón, nada que ver. Entonces, ¿a cuánto le venden ese agua? Ahí viene la otra trampa. A 93 pesos por día. Es decir, la Barrick tiene 27 millones de litros diarios por 93 pesos. Es una infamia. Es una traición al país, a la patria, y es una venta de la Argentina y una entrega de soberanía de la Argentina. Y lo que nos va a quedar, Diego, es un pasivo ambiental ilevantable. Porque ¿cuánto tiempo dura el cianuro? ¿Cuánto tarda el cianuro en ser metabolizado por la naturaleza? Yo honestamente no lo sé, no soy científico, no lo sé. ¿100 años? ¿1000 años? No lo sé. Honestamente no sé cuánto tiempo, digamos, desaparece esa amenaza de ahí, que obviamente es una amenaza para napas subterráneas, para ríos subterráneos, para ríos de superficie, para áreas glaciares y periglaciares, etcétera. Suena extraño, digamos, también un cierto viraje de algunos sectores que uno piensa como aliados por izquierda del kirchnerismo, que se suman con mucho entusiasmo a este tipo de proyectos. En tu libro vos haces una narración muy interesante de la evolución de Carlos Heller, por ejemplo, ¿no? en su paso al kirchnerismo más puro, digamos. El banquero guevarista, como le decía algunos. De guevarista no tiene nada. Sí, banquero sí, de banquero tiene mucho, de guevarista tiene poco. Bueno, nada. Está muy ligado al Partido Comunista. Sí, el Partido Comunista, además, recordémoslo, en 1977, 78, cuando se creó el Banco Credicop, estaba con la dictadura militar, con el general Videla, digamos. Recordémoslo, recordemos el papel histórico del Partido Comunista, que no fue muy airoso, que digamos. Hoy el Partido Comunista apoya abiertamente al gobierno. No me extraña, no me extraña, digamos. Pero vos, ¿a qué atribuís? Por ejemplo, bueno, vos también sos parte de estos aliados, vos fuiste amigo, ¿no? Tu libro también recorre esta amistad que lograste tener con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández, cómo los conociste y cómo en un momento te sumaste a un proyecto que ellos mismos, un lector de la página preguntaba, en el 2003 vos lo llamaste a votar, esto no, Julián López pregunta, ¿esta actitud no contribuyó, por ejemplo, a que hoy la Barrick se asiente en el país? Sí, no, yo creo, está bien, la pregunta está bien y yo no he rehuido nunca mis responsabilidades históricas. Lo que he sido, lo he sido, y efectivamente yo he apoyado al kirchnerismo
no de la manera en que los medios lo han presentado. Yo tuve una primera ruptura que no se le dio trascendencia periodística cuando nombraron a Scioli como candidato a vicepresidente. Sí. Yo estaba en ese momento en el entourage más íntimo, más cercano. Eso vos lo narrás muy bien. Eso narro porque es importante, viene al caso, señalarlo, porque es tan cierto lo uno como lo otro. Sí. Entonces, no, yo no tenía conciencia, debo confesarlo, y ahí hay un déficit de conocimiento mío, puntualmente respecto a que ellos ya estaban comprometidos con la política minera. Sin duda. Sí conocía otros elementos negativos, como por ejemplo que habían votado obviamente a favor de la privatización de YPF, que creo que es uno de los hechos más graves del menemismo. Y bueno, obviamente, como otros miembros del PJ, había cosas para censurarles. ¿Qué pasaba? En el 2001 habíamos estado bajo los gases, bajo las balas de goma, bajo las balas de plomo, literalmente. Yo estuve, por eso digo, estuvimos. Estuve ahí, eso se recoge en mi libro El Palacio y la Calle, ¿no es cierto? Sí, sí. Vimos caer compañeros muertos, asesinados por la Policía Federal. A mí me balearon la casa después en el 2002 cuando salió El Palacio y la Calle, precisamente porque había denunciado que gente de asuntos internos, ¿no es cierto?, había estado en el asesinato de ciudadanos en aquel 20 de diciembre. Veníamos de la mayor crisis económica, política, social, moral, cultural de la República Argentina contemporánea, donde estallaba definitivamente el plan neoliberal practicado durante el menemismo y durante el gobierno de Fernando de la Rúa. O sea, había la gran traición, porque muchos habíamos pensado que el Frepaso podía ser un nuevo espacio, un tercer espacio entre el PJ y la UCR. Yo tenía un proyecto más ambicioso que el kirchnerismo en la cabeza en aquel momento, en el 2002, y lo discutí con De Gennaro, de la CTA, y lamentablemente Víctor no dio el paso que hubiera sido necesario dar. Te refieres a un partido de los trabajadores. Exactamente, y que incluso en el Congreso de febrero de Mar del Plata, ¿te acordás del 2002? Se lo habían planteado los propios compañeros, era un poco el mandato que había de los propios compañeros de la CTA. Se prefirió más conservadoramente preservar el instrumento sindical y no jugarlo, ¿no es cierto?, en una propuesta política yo creo que hubiera sido muy interesante, muy innovadora dentro del país. Dentro de la dirigencia política, que me conocía, que me había buscado, porque Máximo había leído El presidente que no fue, por X razones, porque era el autor de Recuerdo a la Muerte, porque en ese momento ellos eran absolutamente desconocidos, cosa que a veces los lectores no recuerdan, y yo era Miguel Bonazo ya, o sea, yo era el conocido. Cuando ellos me buscan, además yo entablo un diálogo que primero es personal, como lo cuento en el libro, durante muchos años, no tienen ninguna organicidad política, para nada, porque ellos seguían en el PJ y yo estaba más cerca del Frepaso, por decir así, aunque tampoco integré el Frepaso, pero estaba más cerca del Frepaso que del PJ, sin ningún lugar a dudas. Ahora, con el Frepaso se alía con el sector más conservador de la UCR, cuando viene de la Rúa y cuando finalmente de la Rúa también lo pone a caballo, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía, todo se pudre. Pero entonces Néstor, sobre todo Néstor, que tenía mucha astucia política, compra muchas de las cosas que yo le decía en aquellos encuentros personales. Ellos eran, por ejemplo, una buena fuente mía, fueron buena fuente para el Palacio de la Calle, fueron buena fuente para mis artículos en Página 12. Y entonces se estableció una relación personal, una relación amistosa, de ir a cenar, que todos los periodistas conocemos y tenemos fuentes, ¿no es cierto?, fuentes con las que a veces se establece hasta casi un vínculo amistoso, aunque no haya necesariamente un compromiso político. Cuando Néstor decide largarse, y bueno, lo de Gennaro no habían dado, el Frepaso había culminado en una tradición histórica terrible, la renuncia de Chacho al cohete, porque después finalmente, en realidad no se va y no se va. Y no quedaban muchas opciones. Entonces, Néstor me dice, nos vamos a lanzar y vamos a recuperar la tendencia, y le creo parcialmente, o sea, le creo lo que me interesaba creer, de que podía ser un gobierno de transición hacia otra cosa mejor y dar el tiempo necesario con algo muy importante que tiene que ver con el presente. No reprimir jamás el conflicto social. Una de las cosas que yo me aseguré y le planteé a Néstor Kirchner siempre fue: mira, yo voy a estar cerca de ustedes mientras ustedes no repriman el conflicto social. Cuando ustedes repriman el conflicto social, me van a encontrar en la vereda enfrente, porque bueno, ustedes me saben cómo soy. Yo lo llamé desde Bruckmann, cuando nos estaban baleando y gaseando un enano fascista que después me querelló de la policía, que entraron a la estación de servicio, nosotros había como 180 personas ahí, y entraron a balearnos y todo lo demás, y yo lo enfrenté a este tipo.
y lo llamamos a Kirchner, le dijimos, che, decile a tu amigo Dualde y decile a Juanjo, al secretario de Juanjo Álvarez, el secretario de Seguridad, que nos están baleando, que la policía nos está baleando en la estación de servicio, en qué momento vuela la estación de servicio y vuela el barrio entero. Esta era la relación, es más matizada, es más compleja, por eso uno a veces necesita escribir un libro para contar ciertas cosas irrefutables, porque ocurrieron, digamos, pero que son matices y detalles que se pierden en la crónica periodística. La crónica periodística dice, Bonazo pasó del kirchnerismo a ser antikirchnerista. Bueno, esa visión, es cierto, pero es una visión muy primaria, muy esquemática. Es un título que no explica demasiado. Desde luego que yo, en el 2003, eso sí está claro, no me arrepiento de haber dicho que había un peligro que era el mal mayor, que el señor Carlos Saúl Menem, que era el otro candidato a presidente, y que evidentemente entre Menem y Kirchner había que elegir el mal menor. Por eso escribí en Página 12 un artículo famoso titulado, que a Kirchner no le gustó, por cierto, que se llamó El mal mayor, aludiendo a Menem como mal mayor. Pero ahora están juntos. Bueno, sí, ahora están juntos en La Rioja. Es un senador del kirchnerismo. Claro, pero eso no lo podía prever, digo, por más imaginación que uno tenga, no podía prever que iban a estar juntos. Pero vos en un momento rompiste, digo, vos eras presidente de la comisión de... Sí, fui hasta el final, hasta ahora, hasta el 10 de diciembre fui presidente hasta de la comisión. Ahora, sí, ahora volviste a la vida civil. Sí, exactamente. Pero bueno, tu propia experiencia respecto a este tipo de cuestiones, de los negocios que se privilegiaban por sobre la ecología y los derechos, te fue distanciando con el gobierno. Sí, primero la ley de bosques, te diría que es una ley de mi autoría, porque yo me di cuenta de que ellos por un lado tenían la famosa pelea con el campo, donde hablaban de la sojización y demás, y por otro lado favorecían al grupo de los 6 grandes exportadores de aceite de soja, semillas y demás, donde estaba Cargill, donde estaba Monsanto, donde estaba Aceitera General Dehesa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tuve una bronca enorme porque se tomaron 1 año y medio en reglamentar la ley. Y Cristina recién la reglamentó, como recordarás, cuando ocurrió la tragedia de Tartagal, que era una tragedia anunciada. Pues nosotros habíamos dicho, con la deforestación que hay en Tartagal, en cualquier momento se repiten las inundaciones y van a tener una consecuencia trágica. Y así fue. Pero ya lo que se me hizo insoportable fue el veto a la ley de glaciares, que no era mía, era un veto, era la ley original es de Marta Maffei, diputada del ARI, dirigente docente de muchos años, ¿no es cierto? Marta hace la ley original, de que luego sufrió algunas modificaciones, pero es la ley original de glaciares. Y cuando Cristina la veta de manera total, no un artículo, 2, sino en bloque. Y cuando había sido votada por unanimidad en ambas cámaras, ahí yo reuní a la comisión que presidía, por supuesto el oficialismo no bajó, no vino a la reunión, vinieron 2, 3 diputados oficialistas que señalan en el libro quiénes fueron y todo lo demás, y el resto no vino. Ahí se produjo tu ruptura. Y yo planteé insistir, yo planteé doblarle la muñeca a la presidenta, bueno, y rechazar el veto, cosa que se logró. En 1 año y medio de lucha parlamentaria se logró. Se volvió a votar la ley que está vigente, pero secuestrada en San Juan. Exactamente. No se aplica. Vos decís que no se aplica esta ley, además que fue votada, hoy está... No, ocurrió uno de los hechos más graves que también hay que llamarle la atención al señor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Lorenzetti, por favor, no se haga el distraído. O sea, usted es especialista en derecho ambiental y sabe muy bien que el principio precautorio del derecho ambiental le otorga al tiempo y a las acciones que se pueden hacer en perjuicio del medio ambiente un valor enorme de cautela. O sea, el principio precautorio dice, no haga nada ahí porque puede generar un daño ambiental irreversible. Acá se aplicó el principio precautorio al revés. La Barrick se amparó, y se amparó la AOMA, la Asociación Obrera Minera que pertenece a la CGT de Moyano, se ampararon diciendo, en un caso para preservación de la fuente de trabajo, en otro caso por derechos adquiridos, recordemos la ley de medios, derechos adquiridos plantearon, y cuando plantean esto, obviamente un juez federal de San Juan, que es un empleado de Gioja, se llama Miguel Gálvez, les otorga una medida cautelar, que es la que ha ido llegando a la Corte Suprema. La Corte Suprema ya ha tenido en sus manos, y tiene en sus manos estos expedientes que fueron, por otra parte, aprobados por la Procuraduría como causas que efectivamente son dignas de ser elevadas a la Corte Suprema.
Muy bien, te quería preguntar lo siguiente, digamos, en esta ruptura que vos tuviste con el gobierno, no fuiste acompañado por otros sectores que venían de un palo parecido al tuyo, digamos, Heller, digamos, Sabatella, sí, que por el contrario profundizaron el acercamiento y más que acercamiento, una cierta obediencia pareciera. Total. No, bueno, ahí yo creo que también hay una política oportunista por parte de esos sectores, ¿viste? O sea, escribí este libro, El Mal, cuando Cristina saca el 54% de los votos, me podrá calificar como muchas cosas, como agorero, como lo que quiera, pero si algo no me puede calificar es de oportunista, sí, digamos. Y yo creo que ellos han sido totalmente oportunistas. Yo me acuerdo de las discusiones que yo tenía con Sabatella, cuando yo apoyaba a los Kirchner y él estaba en una posición crítica, cosa que ha ocurrido, ha habido una especie de kirchnerismo tardío, sí, al que ingresaron Sabatella, Heller y demás. Ahora, todo tiene un límite. Yo entiendo que puede haber sectores progresistas confundidos por la relación que Cristina tiene con Hugo Chávez. Pero hay un límite. El límite es qué se hace adentro de la República Argentina, porque está bien la integración latinoamericana y la integración sudamericana. Yo soy fervoroso partidario y amigo personal de Fidel Castro, de Hugo Chávez y demás, pero yo, ante todo, soy argentino, porque quiero que sigan existiendo los estados nacionales. Entonces, esta gente, digamos, ya tiene que detenerse frente a un problema de soberanía, de entrega de soberanía, como es el Tratado Argentino-Chileno de Minería, y detenerse sobre todo ante lo que es una amenaza muy clara de represión del conflicto social, es decir, la ley antiterrorista. ¿Cómo puede ser que voten la ley antiterrorista? Bueno, eso los condena para siempre. Y ahí voy a recordar una cosa que es muy importante. Cuando yo todavía estaba de acuerdo con los Kirchner, voté en contra de la primera versión de esta ley antiterrorista, ya presentada por el GAFI en el 2007. El senador Rubén Giustiniani fue el único que votó en contra en el Senado. Y yo creo que fui uno de los poquísimos, o tal vez el único, no recuerdo, habría que ver el diario de sesiones, pero fui uno de los pocos diputados que votó en contra de la ley terrorista. Me llamó Kirchner y me dijo, sí, haciéndonos los antiimperialistas, ¿no? Esa fue la frase del todavía presidente de la República, Néstor Carlos Kirchner. Dije, no, haciéndonos, no, vos sabés que yo soy antiimperialista. Yo estoy en contra del imperialismo norteamericano, de manera clara. Y si vos votás, bueno, está bien, te estoy cargando, me dijo, no te lo tomes en serio. Digo, no, lo que me tomo en serio es la ley. ¿Y qué te dijo? No tu ironía. No, pero eso no tiene la menor importancia, además lo firmó Brasil, lo firmaron todos los países. Es una condición sine qua non, una respuesta totalmente pragmática. Kirchner tenía ese tipo de respuestas pragmáticas, como citar cada 2 por 3 la famosa frase de Perón de que los ranchos se construyen hasta con ladrillos de bosta. Y yo le decía, sí, Néstor, pero el problema que tiene es que cuando uno los habita, huelen a mierda. Es decir, lo único que la bosta puede hacer ladrillos, pero el olor no se va. Muy bien. Esta ley antiterrorista que, bueno, ahora dentro de un rato va a haber una movilización en Plaza de Mayo para rechazarla, que fue votada por sectores como, bueno, Sabatella, Heller, el hijo de Carlotto, Remo Carlotto. Gargarella decía que le estaba jugando un favor muy triste al espacio progresista, para decirlo de algún modo, ya que frente a la posibilidad de decir no, el kirchnerismo crítico actúa de esta manera en el Parlamento, mostraba que actuaba de este modo, votando la ley. El kirchnerismo llamado crítico o aquellos restos de la transversalidad finalmente terminaban votando. Esto cierra un ciclo, es decir, el kirchnerismo como tal, en función de su progresividad política, está cerrado, tiene posibilidades. Mira, yo creo que va a ser muy difícil cuando se termine de sincerar en el 2012 el tema de las tarifas, por ejemplo, que todavía está encubierto, ¿viste? Todavía está como quita de los subsidios a los sectores privilegiados que nunca debieron tener subsidios, como Cristóbal López, digamos, de juego. Cuando esto se sincere y se convierta en aumentos del 200 o del 300% de las tarifas de los servicios públicos esenciales para vastos sectores de las capas medias, etcétera, etcétera, alguna gente va a entrar a reflexionar sobre lo que dice el mal, digamos, porque este libro no se llama el mal por un hecho puntual, solamente referido a la megaminería, se llama el mal como sistema.
Desgraciadamente es una metáfora terrible que la presidenta tenga cáncer. Cuando se habla, y afortunadamente el cáncer que tiene la presidenta no es un cáncer sistémico, es decir, no es metastásico, aparentemente está localizado, estirpable, y me alegro muchísimo en lo personal de que esta tragedia personal que yo he vivido y conozco muy bien, no la afecte de manera vital, o sea, no amenace su vida. Pero acá estamos en presencia de algo que sí es sistémico, que sí tiene metástasis, que sí abarca toda una, digamos, una concepción no ya solo del Estado, sino del tipo de sociedad que queremos construir los argentinos. Yo no creo que alguien inteligente como Heller, que es presidente del Banco del Credicop, se le pueda escapar que la mega minería a cielo abierto en toda la cordillera de los Andes significa un modelo extractivista, que no significa un modelo de desarrollo superior, de desarrollo del mercado interno y de generación de puestos de trabajo legítimos y a largo plazo, sino que es pan para hoy y hambre para mañana. No creo que se le pueda escapar que el campo sigue en las condiciones cada vez más primarias y además de terratenientes, porque el proceso es ojero, y que ese proceso ya está produciendo muertos. Es decir, recordemos, ¿no es cierto?, a Ferreira, al compañero del Mocase, asesinado por las guardias blancas de los terratenientes. O sea, esto yo lo dije hace mucho en Crítica, antes de ser censurado en el diario Crítica, y mostré una foto de las patotas, digamos, de los tipos con armas largas, que son los guardias blancas, justamente defendiendo la ley de bosques, dije eso, y publiqué fotos también que documentaban que tiraban glifosato desde el aire con los aviones, que hacen cualquier cosa en función de la soja y de ganar dinero. Ese es el mal. Y ellos no lo ignoran, no lo pueden ignorar, no pueden ignorar que la exploración offshore va a llevar lo que vaya. Y no pueden ignorar que se está pagando una barbaridad por la deuda externa y que se está pagando tramos de la deuda externa que manifiestamente son ilegales y contraídos por la dictadura militar, como precisamente la del Club de París, que el nuevo presidente interino de la República, Amado Boudou, va a pagar cariñosamente, con un fraternal abrazo con la gente del Club de París. Entonces, no nos engrupan más, es decir, quiero decir, están habilitando un saqueo colonial, casi un saqueo parecido al de la colonia española previo a la independencia, previo a San Martín. No nos vendan esto como un proyecto nacional, democrático, popular y progresista. El papel que cumple Sabatella y que cumple Heller es mucho peor que el de Gioja, porque avala y legitima desde una posición progresista, como se suele decir, el saqueo. Esto es lo grave. A lo mejor no se quedan con un centavo, a lo mejor esto no hay ningún negocio de por medio, no lo sé, a lo mejor sí lo hay, a lo mejor no. No, me da igual, honestamente me da igual. La actitud cómplice es perversa y legitima y permite lo que algunos llaman el relato kirchnerista, o sea, esa diferenciación brutal entre el discurso y la realidad. Muy bien. Miguel, vamos a pasar a hacer hay muchas preguntas, pero vamos a hacer unas cuantas preguntas del público de Plaza de Mayo. Preguntan lo siguiente, que tal vez... Leo Rossi pregunta, no sé si estás enterado de esto, ¿cómo caracterizás al PEA 2020 y sus implicancias ambientales? No sé si conoces este proyecto. No, pero bueno. Honestamente no, perdón. Bueno, muy bien. La verdad que yo tampoco, sería interesante tener información. Muy bien, vamos a pedir información sobre esto. O por lo menos no lo conozco con esta... Pasando a otro tema, Sebastián Supa pregunta una cosa interesante, dada tu historia en este proceso, digamos, del peronismo de hace tantos años. Pregunta si la pelea entre Moyano y el kirchnerismo reedita de algún modo la pelea que dio el bandorismo ante la estructura yo creo que eso es lo que quiere vender la Cámpora. La Cámpora quiere vender que es la vieja pelea entre la JP y efectivamente Moyano, que en su momento estaba en la Juventud Sindical Peronista y en el ala derecha, digamos, peronista de la burocracia sindical. Sí. Sin embargo, hay matices interesantes que habría que considerar, que es que esta juventud que aparece a la izquierda de Moyano está, sin embargo, defendiendo el tema del GAFI, etcétera, quiérase o no, y Moyano, con el cual obviamente no compartimos un mismo proyecto político, ni muchísimo menos, está defendiendo cuestiones que están en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, cuando Moyano habla de la distribución, ¿no es cierto?, de utilidades
a los trabajadores, esto no sería una concesión ni un regalo por parte del gobierno. Eso forma parte del artículo 14 bis, como lo forma el 82 móvil para los jubilados, ¿no es cierto? Sí. O sea, son derechos constitucionales que no se cumplen. Bueno, que no se cumplen tradicionalmente, ningún gobierno se haya cumplido, no significa que no deban cumplirse. La Constitución lo manda. Si no se respeta la manda constitucional es otra cosa. Moyano ha hecho referencia a eso. Sí. Y también ha hecho referencia, y eso es lo que yo creo que le molesta más a Cristina Fernández de Kirchner y a la Cámpora, a que no puede haber un techo de las paritarias del 18% por la sencilla razón de que la inflación está en el orden del 28%. A ver, tengo miedo de ir preso como terrorista por decir esto, porque creo que uno de los más peligrosos que hay es revelar la inflación, digo, no sé. Mira, te quería... Bueno, hay una pregunta que es, digamos, la hace un periodista, Leonardo Cofre, digamos, proviene del kirchnerismo, y dice si podés escindir una palabra que vos usás mucho, que es la palabra traidor, de tu persona, respecto a... Bueno, eso es un insulto, no una pregunta. Yo creo que los traidores son ellos. Ajá. O sea, y le recomiendo a este colega que se fije en la coherencia de toda mi vida. Yo no hacía usura en Santa Cruz, sino que estuve en la clandestinidad, como lo he contado en algunos de los libros, y en el exilio. Y sigo defendiendo los intereses de la Argentina. Digamos, yo creo que este es un gobierno vende patria y traidor, y por lo tanto, de lo que no descindo es la palabra traidor de los Kirchner. Perfecto. Muy bien. Con cáncer o sin él. Muy bien. Miguel, para terminar, una pregunta... O sea, en todo caso, más bien yo sería un jacobino que un traidor. Digo, para contestarle esto... Muy bien. Una pregunta puntual que preguntan si el mal se consigue en formato electrónico. No, porque todavía no quise firmar contrato por semejante cosa, porque después, obviamente, digamos, yo ahora soy un jubilado. Como soy un diputado sano, no soy traidor y no me he llevado un mango, como mi patrimonio no ha aumentado 900 veces en 8 años, sino que al contrario ha disminuido y mi declaración jurada está en la red, tengo que vivir de esto. Entonces vivo de esto y lamentablemente si lo pusiera en formato electrónico no percibiría el 10% de derecho de autor, que es lo que me corresponde. Sí, se puede. Hay que, te dan más derecho, pero ¿quién controla? Exactamente, pero está bueno. La industria editorial es otro tema que eso sabrás. ¿Quién controla el mal? Queremos recomendar, yo personalmente recomiendo la lectura del mal, me parece un libro que realmente tenemos, decía el otro día, que estos libros, digamos, frente al relato que vos planteas, el relato kirchnerista sobre lo que sería la realidad, el desmenuzamiento de un tema, digamos, tan profundamente como lo revisabas vos, da, digamos, herramientas para ver la realidad desde otro lugar, ¿no? Y por eso mismo me parece una herramienta interesante para ver la actualidad hoy, así que si pueden leerlo, está muy bueno y le agradecemos a Miguel la presencia. Yo les agradezco muchísimo y sinceramente, despojado de cualquier personalismo o mezquindad autoral, creo que lo que este libro está diciendo o adelantando es lo que los ciudadanos argentinos, desgraciadamente, ojalá yo fuera un profeta errado, ojalá, digamos, el gobierno no traicionara, ojalá efectivamente Beder Herrera fuera un tipo maravilloso que se abrazara con las compañeras de Famatina a las que está mandando a la cárcel, ¿no es cierto? Y armando grupos de choque para perseguirlos a patadas, cosa que deberían ir a ver algunos kirchneristas. Deberían asomarse por Famatina a ver cómo es la represión tipo dictadura. Ojalá no hubiera terratenientes que asesinaran a balazos a los Mariano Ferreira, ojalá no hubiera socios sindicales del gobierno como Pedraza que asesinaban a otros Ferreira, ¿no es cierto? Ojalá no pasaran estas cosas, porque que pasen va a significar para miles de muchachos que se han metido en la cámpora y que se han metido a militar creyendo sinceramente en este proyecto, va a significar una desilusión del tamaño de la que mi generación tuvo respecto del regreso complaciente con la oligarquía de Juan Domingo Perón. Muy bien. Bueno, Miguel, muchas gracias por este diálogo.